Aleluya. Esta mañana quiero compartir algo que está en mi corazón. Yo creo que el mensaje de Dios en estos tiempos es a la iglesia del Señor para que podamos levantarnos en fe en el nombre de Jesús. Y luego también sabemos que este es el deseo fundamental de Dios, que es que como iglesia podamos predicar el Evangelio de salvación para que aquellos que no conocen a Dios puedan venir al conocimiento del Señor. Esta mañana hay una palabra en mi corazón que creo que es conocida por muchos, pero me gustaría que abriéramos la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 1. Como sabéis, hoy vamos a participar del pan y de la copa. Y entiendo que los que participamos del pan y la copa sabemos lo que hacemos, por cuanto hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, y aún en medio de nuestras debilidades, el deseo de nuestro corazón es obedecer al Señor. Así que en Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante dice: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el que es el resplandor de su gloria, la imagen mismo de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Y luego vamos al libro de Gálatas capítulo 1. En el versículo 6 en adelante dice: estoy asombrado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Creo que es muy importante en estos días que tengamos una claridad en nuestra mente, en nuestro corazón, y es saber que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Señor. Cuando leemos en Hebreos es un libro que ahí todavía algunos están
ahí viendo quién lo escribió, aunque durante mucho tiempo algunos han creído que había sido escrito por el apóstol Pablo, pero parece ser que no es así. También fue escrito no solamente para los hebreos, porque también ha habido esta idea, epístola a los hebreos, que esto era de una forma directa para los hebreos, y cuando los estudiosos de la Biblia, y creo que cuando leemos todo el libro de Hebreos, nos damos cuenta que el libro de Hebreos no fue escrito solamente para los hebreos, sino que fue escrito para la comunidad cristiana. Aunque en aquella época quizás la palabra pues traía una mayor claridad para los hebreos, ya que muchos de ellos se habían convertido y eran procedentes del judaísmo. ¿Sí? Entonces, de las comunidades cristianas, como hoy en día también así es. En muchas comunidades cristianas hay muchos judíos que se convirtieron al Señor. Y esto es hermoso. También hay en este tiempo algunos cristianos que quieren ser judíos, ¿sí? Entonces, la palabra escrita en el libro de Hebreos nos enseña y nos hace ver de que el Evangelio de Jesucristo es para griegos, para judíos y para toda la humanidad. No importa cuál haya sido la creencia de cada uno de nosotros, lo importante es que tenemos que llegar a la conclusión de que solamente podemos ser salvos a través de la persona de Jesucristo. Así que la Escritura y este libro de Hebreos pues trae una revelación y nos dice que la mayor revelación es a través del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Esa revelación es superior a la revelación que había sido dada a los profetas. Y por eso nos exhorta para que tengamos en cuenta que en Jesucristo está todo lo que necesitamos para la vida eterna. Jesucristo fue el que dio la vida por cada uno de nosotros allí en la cruz del Calvario. La revelación hecha a través del Hijo es superior a la antigua revelación de los profetas. Esto no anula la palabra que fue dada por los profetas, sino que sabemos que la persona de Jesucristo se cumplió toda palabra que había sido dada por los profetas. Pero no hay nada más añadir. No hay, en este tiempo, no podemos añadir nada más que a lo que Jesucristo hizo en la cruz y lo que la revelación de salvación y acerca del amor de Dios, porque en Él se mostró el amor de Dios, esa revelación de Dios hacia cada uno de nosotros cuando Él entregó su vida en la cruz para salvarnos. Aquí en Hebreos, por eso dice, en estos tiempos o en estos días, ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el Evangelio. Y es impresionante, el versículo 3 dice, Él, Jesucristo, es el resplandor de su gloria. Impresionante. Cuando podemos ver la gloria de Dios, no hay otra manera de poder ver la gloria de Dios sino a través de la persona de Jesucristo. En Él vemos el resplandor de su gloria. El mundo no ha sido sometido a los ángeles, sino que el mundo
está bajo la autoridad de Dios, está bajo la autoridad de Jesucristo. Y entendemos que en este tiempo la iglesia debe tener clara esto, que debemos estar sujetos a Jesucristo y a nadie más que a Jesucristo. ¿Sí? Hay profetas que se levantan en este tiempo, y no estoy diciendo nada en contra del ministerio profético, es otra cosa. ¿Sí? Pero hay profetas que se levantan en el nombre de Dios, dando directrices tan diferentes a lo que las Escrituras nos enseñan, tan diferentes a lo que Jesucristo marcó. Hermanos, creo que es un tiempo donde debemos estar muy atentos a la palabra del Señor y tener en cuenta esto de que Jesús es el Señor. La iglesia tampoco está sometida a los ángeles, sino a Jesús. Y creo que es muy importante que atendamos a esto. Hace un tiempo atrás nuestra hermana Eufro, ella dio un estudio acerca de los ángeles, y creo que es muy importante. A veces, por lo que sea, perdemos los estudios bíblicos, y es importante estar porque aprendemos a conocer más la palabra del Señor. Y el estudio que nos dio nuestra hermana Eufro fue justamente porque en estos días se están levantando muchas corrientes en medio de la iglesia, donde todo es movido supuestamente por la palabra y por visión de ángeles. Y muchas veces la palabra que se da o la visión que se da es contraria a las Escrituras. Así que tenemos que tener muy en cuenta esto, porque la palabra del Señor es la que tiene que tener firmeza en nuestro corazón y es la que tiene que guiarnos. Porque si alguien no se sujeta a la palabra de Dios, si alguien no obedece a la palabra de Dios, ¿cómo va a obedecer a supuestamente ángeles? Ahora, hemos leído lo que Pablo dijo en Gálatas, porque en aquel entonces también había un dolor en el corazón de los que servían al Señor, por ver cómo algunos iban en pos de fábulas, dejaban el Evangelio. Y Pablo tuvo que decir algo que tuvo mucha valentía, ¿no? Primero dijo que estaba asombrado, que tan prestos se hayan alejado del llamado, de la gracia. Y luego él dice que nadie puede alterar el Evangelio de Jesucristo. Y creo que esto tendríamos que tener muy en cuenta como iglesia, porque cualquiera de nosotros podíamos equivocarnos en algún momento, pero es necesario que conozcamos la Biblia para que si alguno, aún de los responsables o líderes, como queramos llamar, de este lugar, hubiera equivocación, la iglesia tiene autoridad para llamarnos la atención. Yo sé que esto no gusta a muchos, pero esta es la realidad. Si algún día predicamos un evangelio diferente a lo que hemos predicado, a lo que enseñamos y sobre todo a lo que está escrito, nos deben llamar a la atención. Amén. Así que aquí Pablo mismo, él fue tan valiente y él dijo algo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo, es tremendo lo que él estaba diciendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y a veces, hermanos, somos movidos por pensamientos que no vienen del Espíritu de Dios. Actuamos, pensamos, hablamos
por influencias espirituales, pero no de parte de Dios. Hermanos, tenemos que tener nuestro corazón atento a la palabra de Dios y ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Porque nuestros sentimientos, nuestras emociones nos pueden alejar del orden de Dios y de lo que Dios anhela para nosotros. Así que Pablo, él se atrevió a decir esto: si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Uno escucha muchas cosas, escuchamos muchas predicaciones. A veces me admiro hombres y mujeres que han predicado muchos años de su vida el verdadero evangelio. Y hoy se están alejando del evangelio de Jesucristo. Entiendo que una de las cosas que el Señor está trayendo a nuestro corazón, porque es bíblico, y es que Dios quiere manifestarse en medio de su iglesia. Y Dios quiere manifestarse no a nuestra manera, sino a su manera. Primeramente tenemos que reconocer que Jesucristo es el Señor, que la palabra máxima de autoridad es la palabra de Dios. Esto es lo primero. Así que tenemos que alabar a Dios, adorar a Dios en su majestad, en su gloria. Y la otra cosa que como iglesia del Señor, aquí en Hebreos dice, ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Yo creo que yo mismo me he equivocado muchas veces al entender cuál es el poder de Dios. Muchas veces he hablado acerca del poder de la palabra de Dios, ¿no? Y a veces hemos usado la Biblia y decimos, esto es el poder, esto es poder. Pero permítame decirle algo, y si me equivoco usted después me puede rectificar. Pero la Biblia aquí dice, con la palabra de su poder, no dice con el poder de su palabra. Primero es el poder, Dios es el poder, y la palabra de Dios es poder, porque hay poder en Jesús, Él es el poder. Hermanos, si nosotros hablamos la palabra y nos falta el poder, caemos en una religión, caemos en una doctrina de hombres, pero en este tiempo necesitamos que el poder de Dios se manifieste en nosotros, con la palabra de su poder. Y entendemos que este Jesús, que fue crucificado, que fue sepultado, este Jesús al tercer día resucitó. La doctrina de los ángeles es, la hermana Eufre ya dio algo, pero es tan importante saber que no hay ningún ángel por encima de Jesús. Porque dice que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. La doctrina de los ángeles es algo que debiéramos conocerlo todos, porque creo que es muy importante. Y entender, cuando vemos el movimiento de los ángeles en la Biblia, siempre vemos los ángeles como mensajeros de Dios, ¿sí? Pero nunca con una autoridad por encima de Dios,
siempre ha sido un mensajero y nunca un ángel puede decir algo que la Biblia no lo diga. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, entiendo que los ángeles a veces tomamos una cierta autoridad que creo que a veces no es del todo legal. La Biblia nos habla del ángel en la iglesia de Éfeso. Algunos también no están muy de acuerdo con esto, si el ángel en la iglesia es el pastor. Otros dicen que no, que es un ángel, que cada iglesia Dios pone un ángel. Pero quiero decirle, sea una cosa o sea la otra, que sí que no hay ningún ángel que pueda estar por encima de Dios. No hay ningún ángel que pueda estar por encima de Jesús. No hay ningún pastor que pueda estar por encima de Dios y de su palabra. Así que si un pastor se siente como el ángel, no es para tener una autoridad superior a la de Cristo. Si se siente como un ángel, se tiene que sentir como un mensajero de la palabra del Señor. Amén. Creo que esto debemos entenderlo, tenerlo claro en nuestro corazón y en nuestras vidas. Salmos capítulo 2. Y hay muchas más citas bíblicas, pero llevaríamos mucho tiempo. Pero creo que el libro de Salmos, que es un libro que nos inspira a la adoración, a la alabanza a Dios, y donde se manifiesta una revelación de Dios para poder alabar y bendecir su nombre. Y voy a citar algunos versículos más bien del libro de Salmos, porque entiendo que este libro pues nos exhorta en todo tiempo a que podamos estar sujetos al Hijo de Dios, aunque aquí Él no había muerto en la cruz, no había venido al mundo, pero ya había una revelación de quién era el Hijo de Dios. Así que Salmos capítulo 2 y versículo 7 dice así: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. No me voy a detener en todos los versículos, porque creo que es importante que podamos leer estos versículos para afianzar cada vez más nuestro corazón en la palabra de Dios, con respeto a que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él es el Señor y no hay nadie mayor que Él. El Salmo 104 y versículo 4 dice así: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Hermanos, por encima de toda situación en nuestras vidas, en el mundo, Dios está en control. Él está al control de todas las cosas. Por eso cuando nos sometemos al Señor, a su señorío, porque el fácil a veces es decir, bueno, Jesucristo es el Señor, y es verdad, pero el someterse al señorío de Cristo es obedecer a Cristo, ¿sí? La Biblia nos exhorta y nos dice que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, pero Él dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Hermano, no sé dónde tú has puesto al Señor en tu vida, pero es tiempo de que Él sea el dueño de nuestra vida. Todo se nos escapa humanamente, y alguno que me pueda sentir hablar así puede pensar que soy negativo. No es ser negativo, es ser realista. Es ser realista. Los tiempos son tiempos peligrosos.
son días difíciles. La Biblia ya nos ha enseñado esto. Estamos viviendo en esos tiempos. Pero bendito es el hombre que confía en Dios. Bendito es el hombre que no se aleja de la palabra del Señor. Este es un tiempo de entender que el evangelio que hemos recibido de salvación es único y es verdadero. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Amén. Así que como cristianos, como pueblo de Dios, debemos afirmar estas verdades en nuestro corazón y no dejarnos llevar por tantas filosofías, teorías que hay, que lo que tratan es de alejarnos de la verdad de Dios. Salmo 102 y versículo 26 dice: ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Cuando nos quieren vender de que Jesucristo no es el mismo, hermanos, cuando nos dejamos llevar por algunas teorías, estamos debilitando el poder de Dios en nuestras vidas. Y este es el tiempo en que necesitamos que su poder, con la palabra de su poder, no con nuestra palabra, sino con la palabra de su poder, nosotros podamos anunciar el evangelio y podamos predicar a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Salmo 101 y versículo 1 dice: misericordia y justicia cantaré a ti, Jehová, cantaré. La misericordia, la justicia, la gracia viene de Jesús. No viene de nadie más sino de Él. Por eso en esta mañana hemos cantado al Señor, hemos adorado al Señor. Y en esta mañana, en el tiempo de oración, se nos habló también acerca de la gracia de Dios. Sublime gracia que ha venido a nuestros corazones, que llena nuestras vidas y que en ella podemos vivir. Dios es bueno y su misericordia para siempre es. Yo no sé si hay alguien aquí en esta mañana que no conoce este amor de Dios, que no ha entregado su corazón a Jesús, que en esta mañana usted puede hacerlo. No es una religión, no es entregar su vida a una religión, a una iglesia, sino que es entregar su corazón a aquel que se entregó por usted y por mí. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Hay tantos errores, ¿no es cierto?, a través de los años y en la doctrina de hombres, como el que si nosotros tuviéramos autoridad para perdonar pecados. Quiero decirles en esta mañana que el único que puede perdonar sus pecados es Jesucristo el Señor. Amén. ¿Sí? Así que dice la Biblia, si confesamos a Él nuestros pecados, Él nos perdona de todos ellos. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar.
Pero ¿cuántas veces nos cuesta entregarle al Señor nuestra vida, rendirle nuestro corazón y pedirle perdón por nuestros pecados? Entiendo que en el tiempo que el Señor nos da para vivir, que solamente Él sabe, podamos reconocerlo a Él en todos nuestros caminos. En el Salmo capítulo 2 y versículo 7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Hermanos, luego viene un versículo a seguir que dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Yo sé que podemos muchas veces estar equivocados con declaraciones que hacemos sobre estos versículos, ¿sí? Porque las naciones no fueron entregadas a nosotros. Las naciones fueron entregadas a Jesús. Nosotros podemos orar por las naciones. Debemos orar por las naciones. Y creo que en la nación donde Dios nos ha colocado, tenemos que orar más que nunca para que el resplandor de la gloria del Señor sea dado a conocer a los hombres. Amén. Más que cualquier otra cosa, las naciones necesitan la revelación de Jesucristo como el Hijo de Dios. Así que damos gracias a Dios por su palabra, damos gracias a Dios por los profetas, por los hombres que Dios usó en su tiempo. Pero en este momento nuestro corazón tiene que estar rendido al único Señor, que es Jesucristo. Amén. Vamos a participar del pan y de la copa, y como siempre lo decimos, que deben hacerlo todos aquellos que han entregado su corazón a Jesús, que han sido bautizados en las aguas y que estén dispuestos a seguir a Cristo. Porque nada sirve si uno dice que es cristiano y luego uno es bautizado, pero si Jesucristo no es el dueño y el Señor de nuestras vidas, nada sirve. Pero cuando Él es el Señor de nuestras vidas, todo cambia en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a serle fiel a Él en todo. Así que quiero rogar por favor al grupo de alabanza. Y en este tiempo de meditación, yo no sé cuál es el evangelio que está en tu corazón. Pero si no es el evangelio de Jesucristo, que en esta mañana tú puedes aceptar el verdadero evangelio, que es Cristo Jesús, como el único Salvador de nuestras vidas.